36. Juan capítulo 11, versículo número 36. Entraremos esta mañana en el versículo 36. Dice la escritura: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Hermanos, el amor de Cristo se manifiesta aún en nuestra muerte, aún en los momentos más difíciles de la vida, como es el deceso de un ser querido, de alguien que nosotros amamos, una circunstancia crítica o difícil. Hermanos, aún en nuestra misma muerte, el Señor se manifiesta. El amor del Señor está aún en nuestra muerte. Por eso Pablo dijo: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Podemos decir en esta mañana, aún los quebrantos de nuestras vidas, aún los quebrantos, hay momentos difíciles en nuestra vida, pruebas, tragedias humanamente hablando, alguien se muere, aún en los quebrantos de nuestras vidas son la muestra del amor de Dios para con nosotros. Lázaro no fue sanado como hubieran deseado sus hermanas. Lázaro murió, pero aún en su muerte el Señor seguía amando a Lázaro. Si no sanó en el momento, pero el Señor le resucitó posteriormente. Versículo 37, y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Saben que en esta primera parte podemos ver una doctrina importante en el Nuevo Testamento. Podemos ver la humanidad de Cristo. El Señor es sensible a nuestras necesidades, aún en momentos críticos, en momentos difíciles. El Señor, en el caso de Lázaro, uno de sus íntimos amigos cercanos, vemos la humanidad de Cristo. No fue insensible al dolor humano. Lo vemos en el momento crítico, en el momento crucial, en donde nuestros verdaderos amigos van a estar, o deseamos que estén, cuando fallece alguno de nuestros familiares. Vamos a anhelar que nuestros amigos verdaderos estén, ¿sí o no? Por algo la gente dice que nuestros amigos se ven en el hospital, en la cárcel y en la muerte. Y en este caso Cristo asistió, fue sensible a la necesidad de su amigo Lázaro. No solamente sabía que estaba enfermo, murió Lázaro y ahí estaba Cristo con Marta, con María. Por eso el versículo 37 dice: algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Esta pregunta que se hicieron estos hombres, nosotros podemos contestarlas de manera puntual. Hace más de 2000 años hicieron estos cuestionamientos. Efectivamente podemos decir nosotros que Cristo pudo haber hecho que Lázaro no muriera. ¿Pudo haberlo hecho o no? Claro. Le anteceden 6 señales. Convirtió el agua en vino, alimentó a más de 5,000 personas, 15 o 20,000, dice MacArthur y Matthew Henry y otros, Leon Morris por ejemplo. 15 a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. ¿No acaso pudo con solamente un parpadear de sus ojos, con un pensamiento sanar? ¿Se acuerdan ustedes que sanó al hijo de un noble solamente diciendo: tu hijo vive? Y no se murió, estaba a punto de morir. Sanó a un hombre de 38 años postrado, 38 años de enfermedad, no 3 meses, no 8 años, no 5 años, casi toda una vida, 38 años, destinado a ser mendigo. No podía casarse, no había ningún tipo de estrategia o ayuda médica para sanarle como en el día de hoy, o ayudarle cuando menos. No había la manera de ayudar y que alguien que de esa condición pudiera terminar su carrera. No había forma. Así que este hombre estaba destinado a ser mendigo. Y sin embargo, 38 años de falta de salud, el Señor le sanó. O como al hombre que nació literalmente ciego. Ni pecó sus padres, ni pecó él. Aunque en la cultura de ese tiempo pensaron algunos que había pecado en el vientre de su madre. Algunos. Así que el que sanó al ciego, el que sanó al paralítico, el que caminó sobre las aguas rompiendo la ley de la gravedad, la ley de la física se rompieron, porque para él no hay imposible.
nosotros hoy categóricamente podemos decir sí, podía sanarlo. Y también en ese tiempo sabemos que podía sanarlo. Por supuesto que podía sanarlo. Pudo haber sanado a Lázaro. Pero una vez más, los planes soberanos del Señor, porque creemos en un Dios soberano, no en un Dios pasivo, hermanos. Es un Dios que gobierna en el día de hoy. 100% Dios gobierna. Nada se le va de las manos, no hay accidentes. Para nosotros sí. Qué casualidad que nos vemos. Para nosotros sí, para Dios no hay casualidades. Es un Dios soberano al que servimos. Nuestro Dios soberano es. No es un Dios pasivo, no es un Dios que está al margen. Para nada. Él gobierna los cielos, la tierra, todo absolutamente. Y una vez más nos deja anonadados, nos deja impactados la soberanía del Señor, que no es en el momento nuestro, no es a nuestro modo, no es a nuestra forma como Dios opera o como Dios tiene que obrar. Por lo cual podemos decir, como bien dicen las Escrituras, sus caminos no son como nuestros caminos. Los pensamientos del Señor no son como nuestros pensamientos. Muchas veces distan de ello, hay una gran distancia. Nuestros caminos muchas veces no son como los caminos del Señor. La manera en que nosotros pensamos no es la manera en que piensa Dios. Aquí estos hombres cuestionaban, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, refiriéndose al que nació ciego, haber hecho que también Lázaro no muriera? Claro que lo pudo hacer, pero Dios no obra de acuerdo a la opinión personal de alguno de nosotros. Dios no obra de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Dios obra de manera soberana. Él hace lo que quiere. Dice Daniel, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿No acaso el alfarero puede hacer lo que quiera con el vaso de barro? ¿Quién puede altercar con Dios de sus designios y sus planes? ¿Podrás tú altercar con Dios y decir, ¿por qué haces esto o aquello? Dios es soberano. Dice Job capítulo 33 versículo 13, dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones, de lo que hace. Él no da cuenta, no nos pidió permiso para ver si llovía hoy en la mañana. Para algunos madrugada, ¿verdad? 7 de la madrugada. No nos pidió permiso, no nos pide permiso para absolutamente nada. Él es soberano. El poder del Señor, podemos decir, no se limita a lo que nosotros pensamos o entendemos. El poder de Dios es inimaginable, muchas veces inexplicable. La mayoría de veces inexplicable. El propósito de Cristo no era sanar a Lázaro, sino resucitarlo. Ese era el propósito de Dios, no sanar a Lázaro. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios obre de acuerdo a nosotros? Pero el propósito de Dios no era sanar a Lázaro, era resucitarlo. Algo más glorioso, algo más sublime, algo que está por encima de nuestros pensamientos. Y claro, ni Marta ni María se esperaban que Cristo podía resucitar a Lázaro. No esperaban eso. Ellos tenían la vaga esperanza de que Cristo llegara y que Cristo sanara a Lázaro. Esa era la esperanza de ellas. En este pasaje bíblico encontramos una de las grandes verdades en las Escrituras. Cristo es 100% Dios y Cristo es 100% hombre. 100% hombre y 100% Dios. Ahí estaba Cristo físicamente. Ahí estaba de manera personal. Se conmovió. Jesús lloró. Jesús amaba a Lázaro, su humanidad. Había un hombre llamado Ario. Era un maestro en Alejandría, Egipto, que creía que Cristo era un ser supremo exaltado, pero que era un ser creado y no era el Dios eterno. Elevaba a Cristo, pero decía que no era completamente Dios. Esta fue una herejía que sucedió en el año 160 o 170 después de Cristo, conocida esta doctrina como el arrianismo.
Pero hay algo más. Luego hubo un obispo en Laodicea de nombre Apolinar. Este hombre estuvo de acuerdo en que Cristo era completamente Dios, pero no podía ver cómo podía ser a la vez completamente humano, hombre. Así que enseñó que Cristo tenía un cuerpo humano, pero no una mente y un espíritu humano. Por fuera lucía como hombre, decía este Apolinar. Por fuera luce como hombre Cristo. Tenía un cuerpo humano, pero por dentro era completa y solamente Dios. Así que Ario dijo que Jesús no era completamente Dios. Y de ahí sale la doctrina arrianista. El segundo, Apolinar, dijo que él no era completamente hombre. Y después surgió otro predicador y obispo famoso en Constantinopla, cuyo nombre era Nestoreo. Él afirmó que en efecto Jesús era completamente Dios y completamente hombre, pero pensó que por lo tanto Cristo debió ser dos personas en un solo cuerpo, una persona divina y una persona humana. Así negaba la unidad de las dos personas. Entonces la controversia o la herejía opuesta surgió muchos años después. Surgió ese debate y seguía ese debate. Un hombre llamado Eutiques, un clérigo, un maestro, negó la diferencia entre las dos naturalezas. Dijo que Cristo tenía solo una naturaleza, la cual era una mezcla humana y una mezcla divina. Era una mezcla de las dos. En conclusión, posteriormente se dio un debate en el año 451. Convocaron a los obispos de ese tiempo. Se unieron a una ciudad llamada Calcedonia, que se encuentra en la actual Turquía, y abordaron diversos temas y herejías. Allí surgió lo que se conoce como el credo de Calcedonia, que desde entonces, aunque no estés consciente o familiarizado con el tema, ese credo ha sido aceptado por las iglesias católicas, evangélicas, ortodoxas, como la posición bíblica sobre la persona y la encarnación de Cristo. Dicho de otra manera, en este concilio se ha aceptado y se ha enseñado por muchos años que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Obviamente hoy en día con un cuerpo glorificado porque resucitó al tercer día. Nosotros creemos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, lo que estamos viendo en el texto bíblico, vemos la humanidad de Cristo en este pasaje. Estamos viendo en el versículo 36 y 37. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Era Cristo mismo en persona que amaba a su amigo Lázaro. Lázaro ya había muerto. Se presentó en el lugar de manera personal. Y el versículo 37, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Tenía las evidencias a la mano, pero ahí estaba Cristo en persona. Era Él mismo asistiendo al funeral. Versículo 38 y 39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva. Generalmente los sepulcros se enterraban a las personas en cuevas naturales, o en algunos casos o muchos casos se hacía una cueva de manera intencional. En este caso parece ser que era una cueva de origen natural, y se le ponía y se le colocaba una piedra, se sellaba esa piedra, y esa era una tumba normal, común y corriente, y tenía una piedra puesta encima. Verso 39, dijo Jesús: quitad la piedra. No estaban viendo los hombres un fantasma, estaban viendo a Cristo en persona. Es la humanidad de Cristo. Es Cristo en persona, 100% hombre. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Les decía la semana pasada que en la cultura en la que estaba hablando Jesús, en la cultura judía, se pensaba, aún los judíos pensaban, que 3 días el espíritu permanecía como deambulando en el área, pero en el 4.º día
el cuerpo ya estaba en descomposición y entonces el espíritu se alejaba. Esta era la mentalidad, la cultura judía en ese tiempo. Y por esa razón y alguna razón, Cristo esperó el cuarto día cuando se estaba descomponiendo para que no quede ninguna sombra de duda al respecto. Para que quede más que claro, el Señor esperó, soberanamente hablando, el cuarto día. Ahora, la idea original en la palabra, dice el versículo 38, Jesús profundamente conmovido. En el original la palabra va un poquito más allá de lo que nosotros leemos. En el original es que Cristo se indignó y se airó. Cuando dice la Escritura que se conmovió otra vez cuando vino al sepulcro, para nosotros es que entró en un conflicto emocional. Pero el original está diciendo que se airó, que se indignó. ¿Por qué esa indignación? ¿Por qué se airó Cristo? Bien, Cristo estaba conmovido por el dolor de las mujeres, conmovido por el dolor que trae la muerte, airado e indignado porque la muerte es la consecuencia del pecado. Por eso estaba conmovido, indignado, airado. Conmovido porque la muerte es la prueba irrefutable de la caída de nuestros primeros padres. Dios Padre dijo: el día que comeres, ciertamente moriréis. Y pasaron 930 años. 930. Y Adán murió. Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, segará corrupción. La paga del pecado es muerte. Y en ese sentido, Cristo se conmovió, se indignó, se airó, porque uno más es la prueba irrefutable de la caída de nuestros primeros padres. Ahí estaba la muerte, que tenía atemorizados a todos los hombres. Quizá nosotros ya nos acostumbramos a aceptar de alguna manera la muerte. Quizá nosotros ya es algo natural, por supuesto. Todos vamos a morir. Todos hemos de morir alguna vez, si es que no vino Cristo antes. Pero todos pasaremos por ese trago amargo. Pero de alguna manera la aceptamos. Incluso hay hasta terapias para aceptar la muerte. Hermanos, en un sentido no deberíamos aceptar la muerte de una manera tranquila. En ese sentido, en el texto está diciendo que Cristo se indignó, se airó porque la muerte fue es el resultado del mismo pecado. Conmovido porque la muerte imperaba en los hombres sin ninguna esperanza venidera hasta él. Por eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Era inusual, no era común quitar la piedra, sobre todo el cuarto día. Los judíos no acostumbraban embalsamar como lo hacían los egipcios. Utilizaban especies, utilizaban ciertas hierbas solamente para atenuar el mal olor, pero no embalsamaban. Así que quitar la piedra en el cuarto día era algo inusual. No se hacía de manera tradicional, común. Cristo entonces rompe una vez más el esquema tradicional. Y fue el cuarto día para que no hubiese ninguna duda al respecto de lo que Él soberanamente iba a hacer. Yo creo, hermanos, bíblicamente hablando, que nuestra fe, después de leer estos pasajes, bíblicos, nuestra fe en el Señor debe incrementarse un poco más. Porque nuestro Dios todopoderoso es. Porque Él tiene poder para dar vida a los muertos. Debe incrementarse nuestra fe. Nuestra fe, déjenme decirles algo, hermanos, no es ciega. Nuestra fe debe ser incluso inteligente. Pero aunque sea inteligente, la fe nos lleva a caminar sobre las aguas. La fe nos lleva, así como en el caso de Daniel, es por fe, fue echado al foso de los leones. Y esto es ilógico. Aunque es inteligente nuestra fe, pero es ilógico. Los leones, Dios les cerró la boca y no se lo comieron. Y no es que estaban llenos. No es que eran vegetarianos.
La fe nos lleva a andar sobre las aguas. La fe nos asiste, la fe en el Señor. Incluso cuando el horno de fuego estaba ardiendo en lo más alto, en grados altísimos, incluso los que arrojaron a los amigos de Daniel se quemaron. Y los 3 que fueron puestos en el horno de fuego ardiendo, luego fueron 4 porque estaba ahí el Señor para resguardar los suyos. Y cuando salieron, ni siquiera humo, ni siquiera olor al humo del horno de fuego estaba. Porque la fe nos lleva a caminar sobre las aguas, a ser echados en el foso de los leones, a estar en el horno de fuego ardiendo. Por eso nuestra fe debe incrementarse, porque servimos a un Dios soberano, a un Dios que todo lo puede, que da vista a los ciegos, que da vida a los muertos. Somos llamados a actuar por fe, aun cuando los pronósticos digan que va a llover o que no va a llover. Nosotros estamos llamados a actuar por fe. Los siervos de Dios, las ovejas de su prado, literalmente debemos depender de Dios, porque Dios puede cerrar los cielos y puede abrirlos, y no hay quien los cierre cuando Él los abre. Y no hay quien abra la puerta cuando Él cierra la puerta, como el caso del arca de Noé. Cuando Él cerró la puerta, nadie más entró. ¿Cómo entonces Dios pudo levantar a un hombre que tenía 4 días de muerto y darle vida nuevo? ¿Cómo es posible que solamente es el poder de Dios? Y saben que, hermanos, este es nuestro anhelo y nuestra esperanza, que un día también los que fallecemos en Cristo vamos a resucitar con Él. Nuestra esperanza, nuestro gozo pleno está que así como Él resucitó de los muertos, un día también resucitaremos con Él. Es nuestra esperanza plena, nuestro gozo. Cuando Él dice quitad la piedra, no demanda explicaciones. Ustedes quiten la piedra, déjenme a mí lo demás. 4 días de muerto, 4 días de muerto, ¿saben qué, hermanos? Equivale a 4 siglos. Puede equivaler a 6,000 años. El muerto es muerto independientemente si tiene 4 días de fallecido. Está muerto. Solo Cristo tiene poder para levantar literalmente a los muertos. El que tiene poder para dar vida estaba dando una orden: hagan lo que deben hacer. Parte de la responsabilidad humana era quitar la piedra. Cristo también pudo quitarla, pero le dejó a los hombres que corrieran la piedra. Los hombres no pueden resucitar a los muertos, pero Cristo puede resucitar a los muertos. Esa es la responsabilidad humana. Pudo mandar a sus ángeles Cristo, a los serafines, a ver, querubines, por favor, corran la piedra. Lo pudo hacer, pero le dijo a los hombres: quitad la piedra. El que tiene poder para dar vida estaba dando una orden. Puede ser como creía Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, que Jesús hizo partícipes a los hombres para que no hubiera duda de que fue Lázaro el resucitado. Pudiera ser, como dijo Crisóstomo, que hizo que los hombres participaran para que no hubiese ninguna sombra de duda de lo que Él iba a hacer, para que verídicamente los hombres que participaron dieran fe que el que salió era Lázaro, no era un plagio. Permitió que los hombres participaran de su eterno y glorioso plan. Qué honra, qué honor, qué privilegio. Si pensamos en la proclamación del Evangelio, literalmente lo he dicho aquí y lo vuelvo a repetir: la proclamación del Evangelio es la predicación a los cadáveres. Le predicamos a los muertos. No le predicamos a medios. Hermanos, no hay medios muertos. O está vivo o está muerto. No hay tonos grises. Es negro o es blanco. No le predicamos a medio vivos, le predicamos a cadáveres. Por eso la predicación es la locura. Es una locura para los que no creen en el Evangelio.
¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 37 del libro de Ezequiel? Cómo Dios manda para que Ezequiel le predique a huesos secos en gran manera. Y cómo Ezequiel le predica a esos huesos y empiezan. Es increíble esa escena, es increíble, totalmente increíble. Huesos secos, casi pulverizados. Y la palabra, la predicación, cuando predicamos, le estamos predicando a cadáveres, huesos secos. No entienden el evangelio. Eso dice el texto bíblico. La palabra de la cruz es locura de los que se pierden, pero los que se salvan, esto en nosotros, es poder de Dios. ¿No eso dice la escritura? Eso dice la escritura. No hay quien entienda. Dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3. Y esa es una referencia al Salmo 14, al Salmo 53. Está citando Pablo el Salmo 14. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, en la iglesia le predicamos a muchos cadáveres. La carta a los Corintios lo expresa de la siguiente manera: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque para él son locura. No las puede entender, que fue lo que dijo el eunuco. Felipe le dijo al eunuco: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Qué pasó en el Mateo capítulo 13 con la parábola del sembrador? En los 3 casos no entendieron la palabra y no hubo fruto. Pero si leen el 4.º caso, la Biblia dice: el que oye y entiende. Y la manera de entender el evangelio es por solo la gracia de Dios. Es su palabra alineada con el Espíritu Santo. Lo dice nuestra doctrina de la Convención Nacional Bautista. Ahí está, chéquenlo. Que la regeneración es la obra total de Dios. Ahí está en la doctrina. 20 artículos nuestros. Obra total de Dios. Son muertos. No pueden creer los muertos. La palabra tiene poder. Es la palabra de Cristo que puede dar vida a los muertos. Nuestra tarea es predicar. Dios hace el milagro. Dios hace el milagro que la gente entienda. Nadie entiende por sí solo. Están muertos. Totalmente muertos. Por eso es ocioso llevarle un pip en el tiempo en noviembre en el cementerio. Además que es antihigiénico, ni lo huele. Y yo lo digo de manera muy sencilla aquí. Ahora que los papás viven, los abuelos, pues denles el pip. Y no es el Producto Interno Bruto, es la masa horneada. Ahora que viven, ya de muertos, ya ni lo huelen, ni vienen a vagar las almas en noviembre. No es bíblico, no es cierto eso. Versículo 40. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creerle a Dios trae gloria a su propio nombre. La incredulidad es rechazar de manera descarada la gracia del Señor. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creer es darle gloria al Señor. No creer es rechazar la gracia del Señor de manera deliberada. Es la gloria de Dios que vemos cuando un muerto en sus pecados de repente anda en novedad de vida. ¿No es acaso es la gloria del evangelio? Ver a alguien que estaba muerto en delitos y pecados y luego lo vemos andando en novedad de vida. Esa es la gloria del evangelio, que de los muertos hace vivos. Esa es la gloria del evangelio. John MacArthur dice que la resurrección de Lázaro, tal como la alimentación de los 5,000 hombres, más de 5,000, dice que era una ilustración de lo que iba a acontecer con él mismo. Cuando él alimenta a los más de 5,000, luego dice Cristo: yo soy el pan del cielo que descendió del cielo. Cuando resucita a Lázaro es un preludio de su propia resurrección. Es una referencia a lo que él mismo iba a experimentar. Es en ese sentido, hermanos, que en verdad no debería haber alguien aquí que no crea en el Señor. Debería ser imposible no creer en el Señor.
que vemos su completa humanidad. Jesús lloró. Jesús amaba a Lázaro. No fue en espíritu, fue con sus amigos íntimos, con su círculo de amigos íntimos, Marta, María, Lázaro. La segunda verdad, que es imposible, no debería haber gente que no crea en el Señor. Tantas señales, 7 señales, esta es la última, la resurrección de Lázaro. La segunda verdad, viendo su completa deidad. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Estos detalles son maravillosos. Detalles que pone Juan. La enorme piedra que había que mover. No la movió el Señor, como dijimos hace un rato. Fueron los hombres. Este pasaje armoniza nuestra responsabilidad humana con la voluntad divina. Cristo agradece a su Padre por haberle oído. No sabemos en qué momento le pide a su Padre que resucite a Lázaro, pero el texto asegura con tal convicción que el Señor le hablaba a su Padre. Tampoco era de manera usual. Los judíos, cuando oraban, no se referían a Dios como su propio Padre. Así que Cristo acá está diciendo en este texto: Padre. Está rompiendo una costumbre judía. Los judíos, aún los religiosos, los fariseos, no se referían a Dios como Padre. Pero Cristo acá está diciendo de manera personal: Padre, te doy gracias, o gracias te doy por haberme oído. Eso es algo inusual. Está rompiendo otra manera de que la gente está acostumbrada a pensar y hacer las cosas. Versículo 42 y 43. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La eterna comunión del Padre con el Hijo es hermosísima. Una eterna comunión. En el día de hoy, por la gracia de Dios, oye a través de Cristo. Él nos oye a través de Cristo. Cuánto más a su Hijo amado, en quien tiene complacencia y de quien se agrada. ¿Cómo no va a oír a su Hijo amado? Esa eterna comunión de Dios Padre con Dios Hijo. Expresó estas palabras, como dice puntualmente el texto, públicamente para que creyeran en Él. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Por qué clamó a gran voz? Yo digo, la poderosa, penetrante, pero al mismo tiempo palabra de Dios que tiene poder para literalmente dar vida a los muertos. En el original, clamó a gran voz, o significa gritó con voz fuerte. Quizás había murmullo. Quizás había ruido. En ese tiempo también había visitas de gente que se dedicaba a cuestiones de hechicería, de magia. Y probablemente, alzó la voz para distanciarse de los murmullos de hechiceros y magos que concurrían en ese tipo de momentos difíciles. Su voz captó la voz de todos los oyentes. Me gusta este comentario que leí, que tuvo incluso, probablemente podría ser, tuvo incluso que nombrar a Lázaro, porque tan poderosa es la palabra del Señor que si no hubiera nombrado el nombre de Lázaro, quizás todos los cadáveres de ese tiempo se hubieran levantado. Por eso quizás digo: Lázaro, ven fuera, porque su palabra es tan poderosa para cambiar, y como dice Ezequiel 36, para cambiar los corazones de piedra y hacerlos de carne. Cuando Él habla, las cosas suceden. Quizá por eso digo: Lázaro, ven fuera. Me encanta esta idea de que si no hubiera dicho Lázaro, quizá los muertos de las tumbas cercanas, o quizá de las tumbas del mundo, quizás
Estoy haciendo una hipérbole. Pero es probable, hermanas, hermanos, si Él no hubiera dicho Lázaro, probablemente los muertos que se hubieran levantado igual. Dios actúa soberanamente. Dios actúa de manera grandiosa, sublime, inexplicable. Podemos decir como Pablo dijo en 1 Corintios 15, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón, oh muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahí estaba el que tenía poder para dar vida a los muertos. Sabemos que el mundo es sostenido con su palabra. Su palabra crea las cosas de la nada. Su palabra es la verdad. Su palabra no pasará. Se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero su palabra no pasará. Sí, es el mismo que hizo todas las señales que mencionamos hace un momento. Es el mismo de Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo. Es la obra de Dios dar corazones nuevos a la gente que tiene corazones de piedra. No se puede cambiar uno por sí mismo. Nadie puede cambiar por sí mismo. Ninguno absolutamente. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón duro. Y os daré un corazón de carne. ¿Sabe para qué? Para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo nosotros, como dice el salmista en el capítulo número 2, bésenle sus pies y adórenles. Para que en todo tenga la preeminencia. Solo a Él la gloria. El tema del capítulo 11 no es Lázaro nuevamente. El tema del capítulo 11 es Jesucristo. Esa es la gloria. ¿Quién puede cambiar su propio corazón? Nadie. Hay una incapacidad total humana. Una incapacidad del pecador, es incapaz totalmente. Es un muerto. Eso dice Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muerte espiritual. Muerte espiritual. Es Dios quien hace la obra para que en todo Él reciba la misma gloria. Para que en todo tenga la preeminencia. Y Ezequiel 37, versículo 3 al 5 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. De alguna u otra forma, cuando se nos predica el evangelio, es exactamente lo mismo. Es la palabra de Dios, es su Espíritu Santo que hace un milagro en nuestras vidas. Cambia el corazón de piedra y lo hace de carne. Da vida a los muertos cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Vea el versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. ¿Cómo no creer en el Señor si tenemos al Dios todopoderoso, al Rey de Reyes, al soberano de entre los dioses, que es 100% hombre y que es 100% Dios? Postrémonos a sus pies, besemos sus pies. Solo a Él la gloria. Al que había muerto salió, atada las manos y los pies. Los judíos no tenían la costumbre de amortajar de manera, digámoslo, con fuerza el cadáver. Lo dejaban de manera holgada. Y de alguna manera por eso pudo caminar Lázaro. Salió caminando de entre los muertos. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Salió atado cual la muerte era. Y todavía con los atuendos de la muerte, pero con el corazón latiendo. Es lo que hace Dios. Cuán equivocado estaba Salomón cuando escribe Eclesiastés en uno de sus capítulos, que dijo que la vida no tiene sentido porque terminamos iguales que los animales. Un hombre total muerto cuya alma había abandonado y cuyos órganos se descomponían, tan solo con escuchar la voz de aquel que no solamente perdona los pecados, sino que da vida eterna. Eso hace Dios. Eso hizo Dios con Lázaro. Sus órganos estaban en estado de descomposición. El olor era insoportable. Algunos estudiosos dicen que el olor de los
seres humanos en estado de descomposición es peor que el de cualquier animal. Pero el que tiene poder para dar vida, el que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, es el que le dijo a Lázaro: ven fuera, sal. Salió vivo de entre los muertos. Es su palabra que tiene poder para dar vida a los muertos. Sorprende la sencillez con la cual el Señor dice las cosas. Dicho de otro modo, le dijo a los hombres: ayúdenlo y no lo distraigan. Después de hacer una cosa majestuosa, maravillosa, indescriptible. Versículo 45 y 46. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Tenemos dos escenarios en este pasaje bíblico que se dan con respecto a Cristo. O abrazamos la fe en él, o de manera deliberada rechazamos la gracia del Señor. Solo la gracia del Señor, de hecho, nos puede traer a sus pies. Fue la gracia del Señor que nos ha alcanzado a algunos de nuestra incredulidad. Hay dos escenarios. En esta mañana abrazamos, nos humillamos, besamos sus pies, o de manera deliberada nos quedamos como estamos, rechazando la gracia del Señor. Pero es solo la gracia que aún en la incredulidad puede cambiar ese corazón de piedra. Puede dar vida a los muertos. En ese sentido, no debería haber gente aquí. Es imposible, debería ser imposible no creer en el Señor. Me impresiona ver este pasaje bíblico. Versículo 47 y 48. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Se me hace imposible comprender las palabras de estos hombres. Mucho me temo que en el juicio será severa su condenación. Severa. Pues teniendo tanta evidencia, tanta muestra del poder del Señor, pero no es nada más y nada menos que la prueba de que estaban muertos espiritualmente. Muertos, cadáveres, no entendieron el Evangelio. Solo la gracia del Evangelio, solo la gracia del Señor puede hacer que entendamos, que creamos el que tiene poder para dar vida a los muertos. Los que creemos es lo que Dios ha hecho. Nos ha dado vida de entre los muertos. Pero también se cumple lo que dijo Marcos capítulo 4 versículo 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta mañana es una mañana para pensar en la gracia del Evangelio. Esta mañana es una mañana para apreciar la humanidad de Cristo, pero también la deidad de Cristo. Y hermanos, es a los que somos creyentes, ¿cómo no adorar al Señor? ¿Cómo no venir a sus pies? Pero roguemos por aquellos que no han creído el Evangelio, que son cadáveres, que solo la gracia del Señor puede cambiar esos corazones. No nosotros. No es una cuestión de un método, no es una estrategia, no es un mecanismo para que la gente crea, no es una oración simple del pecador. No, es el poder que tiene la palabra para cambiar las vidas. Es el poder de Dios, que es su palabra, su Espíritu Santo, que puede hacer un milagro de dar vida a los muertos. Y nosotros que conocemos el Evangelio, vengamos una vez esta mañana reconociendo el poder, la grandeza de nuestro Dios. 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no creer en Él? Es imposible no creer en Él. Imposible. Hemos de servirle a nuestro Rey.
vivir agradecidos por la obra perfecta en la cruz, por la obra que sigue haciendo en nuestras vidas para siempre. Que Dios bendiga su palabra.